Vamos a iniciar la unidad 4 de Bases para el Estudio de la Lingüística. Esta unidad se llama Propiedades del lenguaje. Nos piden que expliquemos la teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure y cómo se diferencia de la teoría de signos de Charles Sanders Peirce. Que incluyamos una breve descripción de los conceptos de índice, icono y símbolo. Para esto vamos a compartir nuestra pantalla. Y vamos a ver algunos conceptos. Tenemos aquí que signo lingüístico es igual que signo verbal. Es cada uno de los signos orales que están presentes en las lenguas naturales y las componen. Cada signo está dotado de un significado y un significante de naturaleza diversa. Se puede deducir, por lo tanto, que el signo es aquel que remite a un significado y que forma parte de las lenguas naturales. El signo verbal o signo lingüístico está compuesto de dos elementos. El primero es el concepto o significado. Es la imagen que se forma en la mente del que está hablando o está oyendo un objeto. El segundo elemento es la imagen acústica, que también le llamamos significante. Es cómo se expresa ese concepto en forma oral, escrita o por medio de señas. Significante es la parte material del signo, o sea, el sonido. Si nosotros oímos gato o la representación gráfica escrita por señas, el oír esos sonidos, ese es el significante. Y el significado es la parte inmaterial que está en una idea o es la imagen mental que se dibuja o inserta en la mente al oír o al leer o al ver la seña de gato. Vemos aquí a esta jovencita que está diciendo la palabra gato y a la vez hace una representación mental de un animal felino que conocemos con el nombre de gato. Las propiedades del lenguaje que pueden tener los signos verbales son la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque no hay relación entre el significante y el significado. El felino al que nos referimos antes bien podría tener de significante vaga o piso u otro. La segunda propiedad es la linealidad. Los signos se presentan uno después del otro, enseguida, uno tras otro, formando una cadena en el tiempo al hablar, una cadena en el espacio al escribir. Aquí vemos a esta jovencita que dice, la camisa está bonita. Es una serie de sonidos. O si nosotros vemos esto que está escrito, que dice caligrafía, se compone de signos que se siguen uno tras otro. Es decir, va un signo tras otro signo. También pueden tener mutabilidad, inmutabilidad y doble articulación. Ferdinand de Saussure y el signo lingüístico. De Saussure acuñó el término signo lingüístico y sentó las bases de la lingüística moderna y de la semiología o semiótica a principios del siglo XX. Para él, la lengua son unidades abstractas que no están delimitadas en sí mismas.
no significan nada si no hay otro elemento para que adquieran significado. Bajo esta perspectiva tenemos que al pronunciar k o ja no encontramos significado, pero si le agregamos otros sonidos podemos tener casa, a lo cual alguien que oye el significante y habla español sí le dará significado. Tenemos aquí este niño que oyó casa y le dio un significado en su mente. Aparece en su mente la imagen de lo que conocemos como una casa. Para Saussure, una palabra no tiene valor por sí misma. Por ejemplo, no sé inglés y oigo a alguien decir cat, el sonido de esa palabra no tiene significado en mi mente. Por fenómenos sociales como es el aprendizaje de idiomas, puedo darle significado. Así que tuvo que ocurrir algo fuera del sonido cat, es decir, tuve que aprender el idioma para que yo le diera significado. Para este filósofo, el signo corresponde a la palabra. Para los lingüistas, el signo también comprende unidades menores como son monemas, que es la primera articulación, divididos en lexemas y morfemas, y los fonemas, que son la segunda articulación. Para Saussure, el signo lingüístico es de dos elementos. El primero, el concepto, que es el elemento en la mente, y la imagen acústica, es decir, el sonido que nos llega o la imagen visual de cuando vemos algo escrito. Por otro lado tenemos a Charles Peirce. Fue un filósofo y científico estadounidense, fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna. Se interesó en el signo lingüístico para comprender la relación cognitiva que el hombre establece con su mundo y su posterior expresión semiótica. La semiótica fue su campo de referencia. Él ve al signo como algo dinámico que nos hace aprender y expandir el conocimiento, que no solo sirve para nombrar conceptos, sino que son la base de cómo pensamos y comprendemos nuestra realidad. Al proceso de significación, que es concepto más imagen acústica, le agrega el proceso de interpretación. Peirce da el nombre a algunos signos como índices, íconos y símbolos. Índice es el signo que no describe al objeto, solo nos lleva a él. Por ejemplo, oímos humo. Eso nos lleva al concepto fuego, porque hay humo si antes hubo fuego. Luego, los íconos son signos que se muestran en lugar de su objeto. Se parecen a la cosa que representan, pero no son la cosa. Por ejemplo, una foto de una casa es ícono de una casa real. Por último, tenemos los símbolos, que son signos que se basan en convenciones o acuerdos sociales arbitrarios. Por ejemplo, las palabras o las señales de tránsito. Pasemos al punto 4.2, que son los roles de los hablantes. Para eso nos piden que describamos cómo las propiedades de arbitrariedad, intercambiabilidad, productividad y reflexividad se manifiestan en el uso del lenguaje y que proporcionemos ejemplos prácticos para cada propiedad. Bueno, tenemos que los hablantes de una lengua realizan un acto de comunicación. Uno es el emisor
y otro es el receptor. Estos roles definen quién codifica y quién envía el mensaje y quién lo recibe y lo interpreta. Las manifestaciones en el uso del lenguaje son entonces, primero, la arbitrariedad, porque no hay ninguna conexión natural entre las propiedades físicas del sonido y la representación mental del sonido asociado. Por ejemplo, oímos la palabra perro y dog, y no hay una razón natural para que esos sonidos sean aplicados a un animal canino. Sin embargo, por convenios sociales, esos sonidos se le aplican a un animal canino en diferentes lenguas. Tenemos la otra manifestación, la intercambiabilidad. Es el fenómeno de comunicación en el cual los participantes pueden cambiar sus roles. Y por ejemplo, tenemos esta conversación en donde Rosa nos dice, buen día. Eva le contesta, bueno. Eva cambia el papel. Eva, que al principio era receptora, ahora ella es la que envía un mensaje y nos dice, mejor no digas nada. Y Rosa recibe ese mensaje y contesta, ¿por qué? Vemos en este ejemplo que Rosa al principio era emisora, Eva era la receptora, pero enseguida Eva se convierte en emisora y Rosa se convierte en receptora. Tenemos otra manifestación en el uso del lenguaje, que es la productividad. Las lenguas tienen el potencial de permitir al hablante la construcción y derivación de nuevas estructuras semánticas. Esto quiere decir que la capacidad de las lenguas de producir nuevas palabras y estructuras gramaticales es infinita. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, decimos, la niña come pan, pero también podemos decir, la niña come pan con mermelada. O bien podemos decir, la niña en las mañanas desayuna, come pan con mermelada. Es decir, que estamos produciendo muchas palabras y muchas estructuras gramaticales. La última manifestación se refiere a la reflexividad, que es la capacidad del lenguaje y las lenguas naturales de describirse a sí mismas. Cada vez que un hablante hace un juicio o se expresa acerca del uso o función de su lengua, se ubica en la autorreferencial. Por ejemplo, Luis explica a la clase por qué camión se escribe con tilde y les dice, se escribe con tilde porque es una palabra aguda terminada en N. Es decir, estamos describiendo el uso de la lengua y eso lo hace un hablante que somete a juicio lo que está diciendo o lo que está haciendo dentro del uso del lenguaje. Pasamos al punto 4.3, que es la naturaleza del lenguaje. Y para eso tenemos que definir qué es la semanticidad. Es la capacidad de un sistema para generar significado, es decir, es escuchar un sonido o fonema y que se evoque en la mente la imagen que es asociada con dicho sonido. En otras palabras, es el vínculo entre la forma de un signo lingüístico significante es la señal sonora o escrita
y en contenido mental, es decir, con el significado. La naturaleza del lenguaje define y discute las características de desplazamiento, prevaricación, evanescencia y recursividad en el lenguaje. Y tenemos que explicar cómo cada característica contribuye a la naturaleza del lenguaje humano. ¿Qué es la prevaricación? La evanescencia, la recursividad y el desplazamiento en el lenguaje. Desplazamiento. El hablante puede usar los signos lingüísticos para referirse a objetos, eventos, ideas y otras más que están alejados en el tiempo, sea tiempo pasado o tiempo futuro, o en el espacio del momento y lugar de la comunicación. Por ejemplo, Luis dice, dentro de 2 años compraré mi casa. Es decir, Luis se está refiriendo a algo que no está sucediendo en el momento que él está hablando, sino es un evento que va a suceder en el futuro. Está alejado en el tiempo del momento en que nos comunica eso. La prevaricación es la posibilidad de emitir mensajes falsos o sin sentido lógico. Por ejemplo, Raúl dice, el sol es de leña ardiendo. Y Pedro dice, tengo 200 años. Si ustedes ven esos enunciados que emiten Raúl y Pedro, son falsos y no tienen lógica. Esa es la prevaricación. El lenguaje permite que podamos hacer eso. La evanescencia se refiere a que la señal lingüística, o sea, la onda sonora verbal, desaparece muy rápido por ser fugaz. Esa señal perdura en la mente del receptor del mensaje, a pesar de que la señal no perdura en el espacio ni en el tiempo. Es decir, si yo digo, por ahí viene Luisa, alguien lo escucha y se imagina cómo viene Luisa por el camino, pero el sonido, por ahí viene Luisa, se corta, desaparece, ya no permanece. A eso se refiere la evanescencia. La señal lingüística desaparece muy rápido, es fugaz. Y por último, la recursividad es la capacidad de aplicar una regla gramatical repetidamente para insertar un elemento dentro de otro elemento del mismo tipo, creando oraciones de longitud potencialmente infinita que tienen nuevos significados. Por ejemplo, en la oración 1 escribimos, la niña come una manzana. Esa es la oración base. Y después hacemos una nueva oración diciendo, la niña de vestido rosa come una manzana. Y por último, escribimos, todos los días la niña del vestido rosa come una manzana. Como ven, ha aumentado la longitud de la oración inicial. Es decir, eso puede ser infinito. Podemos insertar e insertar e insertar una oración dentro de otra y va a quedar de longitud infinita. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra exposición de esta unidad 4, propiedades del lenguaje. Muchas gracias.